tan importante que tiene que ver con el ministerio. ¿Lo tiene? 1 Corintios 9:7. Muy bien, 1 Corintios 9:7 al 10. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Es una pregunta. Es un símbolo de preguntar. ¿Y quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿Cuántas preguntas, verdad? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Pregunta Pablo. Si se escribió por nosotros, dice sí, así cuestiona o avanza, sí, aclarando. Se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir ¿de qué dice? ¿De qué, hermanos? Fruto, dice su versión. Léase la de las Américas, dice de la cosecha. De la cosecha. Pero está bien claro, ¿no? Porque habla bastante acerca de el trabajo y muchos cuestionamientos referente a quién planta una viña, quién apacienta un rebaño, quién trabaja la tierra y sin cosechar, pues nadie, en verdad, hermanos. O sea, todo tiene su razón de ser. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y el tema que yo le voy a compartir a usted es un tema muy discutido, hermanos, en las redes sociales y por la gente que yo le llamaría perdón que lo diga de esta forma, muy extremadamente, diría yo, colosalmente ignorante en cuanto a esta materia. Entendiendo el punto por el cual se escribió todo esto y lo importante que es entender si un pastor debe trabajar o vivir del ministerio, que es una de los temas que circulan en las redes sociales muy discutidos y que nosotros de alguna manera no podemos pasar por alto, porque todos los ministros trabajan. Algunos trabajan doblemente o triplemente hablando. Y 1 Corintios 9:7, verso 10 en adelante, o verso 9, capítulo 9, perdón, verso 7 al 10, nos enseña algo muy especial y conciso en cuanto a lo que estamos o vamos a punto de tocar. Principalmente acerca si un pastor debe trabajar. Es una de las discusiones que todo mundo tiene, incluyendo hasta los mismos ministros, porque cada quien tiene su postura. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, acerca de eso? Que ya la postura que uno tenga, pues muy particular, pero que no tiene nada que ver con el hecho de que Dios esté en desacuerdo o esté en acuerdo de ciertas decisiones que se toman. Pero de que un rebaño necesita un pastor, lo necesita, ¿correcto? ¿Sí o no? De que una viña que se planta necesita cuidados, lo necesita. Entonces necesita un viñador. ¿Dicen amén? Y de que alguien que trabaja en el campo o
aún los soldados, hermanos, que están trabajando, como dice la Biblia, no trabajan a sus expensas, o sea, no lo hacen porque en realidad amen tanto a la patria, porque si no, pues trabajarían sin que les manden su cheque, ¿no? También, lógico, tienen que cosechar del fruto de su trabajo. Ellos están esperando el cheque que les manden, no recuerdo si es mensual o quincenal. Yo no fui militar, mi cuñado sí, veintitantos años en la Marina, primer sargento, y mi sobrino también, primer sargento ya ahorita en la Marina, actualmente ahorita en Estados Unidos. Y siempre que comparto pues con ellos, de hecho estaba en las bases militares donde ellos trabajan y se ve todo el cuerpo militar, pero todos ellos están ahí porque tienen muchos beneficios de estar ahí, especialmente por el estudio universitario, pagado por el gobierno. Pues, calidad, ¿no, hermanos? Y tantos beneficios que se tiene. Pero Pablo lo pregunta y es muy específico en cuanto dice: ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Entonces lo pregunta: ¿acaso digo esto según el juicio humano? Mire cuántas preguntas. Y menciona, ¿no dice esto también la ley? ¿Qué es lo que dice la ley, hermano, acerca de esto? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que cuando trilla o al buey que trilla. Y Pablo es muy específico cuando dice: ¿le preocupan a Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Contesta sí. Pablo era un ministro, hermanos, que estaba ocupado del ministerio. Y entonces dice: si se escribió por nosotros, porque sí se escribió por nosotros. Aclarando, esto quiero otra vez aclarar el punto que dice Pablo: sí se escribió por nosotros. Porque el que ara debe de arar con esperanza. El que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir, ¿de qué? De la cosecha. Vamos, hermanos, diga de la cosecha. Eso nos tira inmediatamente a determinar inmediatamente que sí, un ministro puede vivir del ministerio, como dice la Biblia, automáticamente. Pero entendemos que hay criterios equivocados que definitivamente no van a entender este tipo de enseñanzas, porque su enseñanza es, voy a decir, una enseñanza corroída, limitada, torcida, cuando realmente no se interpreta correctamente. Dios honra y premia a sus siervos, a sus ministros. Se lo voy a probar para que ustedes se vayan dando una idea qué dice la ley acerca de esto, que es lo más importante, ¿no? Porque está escrito en la ley. Y cuando habla, hermano, de lo que está escrito en la ley, usted debe de comprender que cuando se refiere a lo que habla la ley, hermano, se está refiriendo a la forma como Dios premiaba a sus siervos para que se sostuvieran, que era a través del diezmo. Palabra que ahorita trae una gran conmoción en todo mundo, porque primero porque se ha mal usado, uno, y segundo porque se ha, voy a decirlo, menospreciado el hecho de diezmar, y por el otro lado se ha malinterpretado, mezclando pactos con, como lo he enseñado yo anteriormente, que nosotros tenemos que entender los tiempos y los pactos en los que nos movemos. Pero el diezmo en la ley era una de las formas en las que Dios permitía que el sacerdocio se mantuviera activo en su servicio como sacerdotes, para que no les faltara nada. En pocas palabras, hermano, no crea que, voy a decirlo de esta forma, al sacerdote le faltaba un camello. Hoy toda la gente quisiera que todos los pastores, hermanos, vinieran en bus.
No digo todos, ¿verdad? Pero muchos que usted los mira. A mí mismo me han cuestionado por las redes sociales. Porque ellos no saben que yo trabajo, desde luego, yo nunca digo eso. Pero si no fuera así, de todas maneras, estuviera muy contento de vivir del ministerio. Pero muchos me han cuestionado, me han hablado acerca del diezmo, de las ofrendas. Ahorita tuve un debate con un joven, bueno, no tan joven, ya está viejo el bandido, pero me estaba atacando fuerte en privado, desde luego. Gracias a Dios que lo hacen en privado. Qué bueno, porque yo sí soy bueno para responderles como se merecen. No tengo problema con eso. Y con base bíblica, desde luego. Y me hablaba acerca del diezmo, que si no nos basta levantar, que si no me alcanza con todos los diezmos que levanto de toda esa gente. Aleluya. Lo bueno que nos den grandes, hermanos. Eso es lo que me gozo. Están profetizando sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces yo no me voy a poner a discutir con la gente, de decirle, mira, hay un porcentaje que ha entendido la bendición de sostener a un sacerdote, hay una ventaja de poder bendecir a un ministro del Señor, hay un secreto que Dios bendice cuando tú bendices, etcétera. Yo no me voy a poner, hermanos, desde luego. Pero lo que sí le quiero aclarar es que la Biblia hablaba especialmente en la ley. Pablo lo dice, que no dice la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿A qué se refiere? A que el ministro antiguo testamentario vivía bien. Y el pueblo no tenía problema, hermano. No tenía problema el pueblo con que el ministro viviera bien. Hoy, en este tiempo, es cuando se ha menospreciado, abusado y marginado las tres cosas. Lo que es esta administración y atender a los sacerdotes, hermano, que vienen a ser los ministros. Porque desde luego hay corrientes diabólicas que se han levantado. Yo siempre lo he dicho, que hay por lo menos dos espíritus que se han desatado muy fuertes, que vienen atacando. Uno de ellos viene atacando la música para contaminarla. Lo he dicho siempre. Por eso es que hay que tener cuidado. No estoy hablando en sí a totalidad de los ritmos, pero sí estoy hablando acerca del contenido, más que todo la lírica. Y la otra es las finanzas. Entonces, de alguna manera, el adversario ataca esas dos cosas. Una para contaminar a la iglesia y debilitarla, y la otra es para que no tenga finanzas y se sostenga. Y hay muchos que están pegados en las redes sociales y están olvidando lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Y están deshonrando a sus líderes espirituales, hermanos, con retener su diezmo, su ofrenda o su primicia. ¿Qué la Biblia enseña acerca de eso? Ya lo vamos a ver ahorita, tranquilo. Más relajadito, ¿no? Pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento, que es la ley, que los sacerdotes o el cuerpo sacerdotal se sostenía levantando las ofrendas y colaboraciones que el pueblo sabía, que a través de eso el sacerdote podía seguir ministrando en el altar. Quiero llevarlo a varios pasajes, principalmente Levítico 27:30, que es el libro de los sacerdotes, hermano, o el orden sacerdotal, cuando dice así pues, todo el diezmo de la tierra, esto lo dice la ley, fíjese bien, de la semilla, claro, todo el diezmo de la tierra, habla de la semilla, de la tierra, número uno, del fruto de los árboles, ¿correcto? Es del Señor, es cosa consagrada. Y dice, y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Eso es lo que decía la ley, perdón. Si alguien decía, yo, fíjese que no puedo diezmar hoy porque tengo esta necesidad, ok, lo va a redimir diezmando una quinta parte de lo que le... Fíjese cómo era la ley, hermano. Así funcionaba la ley. Para que usted añadía una quinta parte a lo que le debía al Señor. Esto aplicaba, le repito nuevamente, en la ley, en el antiguo pacto. Todo el diezmo del ganado, ahora ya no habla de la semilla ni habla del fruto del árbol, ahora habla del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado. La 10ª cabeza será consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia,
tanto el animal como su sustituto serán sagrados, no podrán ser redimidos. Eso quiere decir que todo lo primero que entraba, hermano, tanto de semilla de la tierra, fruto del árbol, ¿qué más? Ganado, rebaño, tenía que diezmarse al Señor. Usted me puede decir, pero pastor, entonces los sacerdotes tenían demasiado ganado. Porque la pregunta del siglo siempre es, hermano, usted debe saber que usted está por allá en la Patagonia, usted es campesino, ¿usted de qué va a diezmar para apoyar el sacerdocio? Pues de la semilla, del fruto del campo. Y usted vive en una área metropolitana, ¿qué diezma, hermano? Semilla, frutos, ganados, vacas, becerros, corderos. ¿Qué es el diezmo de lo que Dios le ha permitido en su empresa, hermano? Fíjese lo que estoy hablando. Le dije que es una clase para que entendamos lo que dice la Biblia sobre si un pastor debe trabajar o no debe trabajar. Como de acuerdo a lo que dice la Biblia, para contrarrestar un poquito lo que se está moviendo ahorita en las redes sociales. ¿Qué se diezma en un área metropolitana? Dígalo conmigo, dinero. Usted va y cobra su cheque, no se lo pagan en becerros, ¿no? Cobra su cheque, no le dan, dice, tenga, llévase una cartera de huevos y llévese este saco de papas o de duraznos y este saco de frijol y arroz y usted lo trae, se lo lleva. No le pagan con eso, sí. No. Pero si estuviera en un área metropolitana o en un tiempo del pasado, se entiende, amados hermanos, que por eso la Biblia escribe literalmente hablando en su tiempo en lo que consistía el diezmo. Si hubiera escrito el Señor la Biblia en este tiempo, hubiera dicho, vas a diezmar de todo lo que el Señor te permita cosechar, el 10% de tu empleo, el 10% de tu negocio, el 10% de tu empresa, el 10% de lo que el Señor te permitió adquirir en tu empresa. Así fuera como funcionaría. Entonces, lo que yo quiero empezar a hacerle notar a usted es que esta era la forma que se utilizaba en la ley para poder sostener al cuerpo sacerdotal. O sea, los sacerdotes, para que hubiera ministro y que al ministro no le faltara absolutamente nada y no tuviera, literalmente hablando, que andar pidiendo trabajo. ¿Se imagina? Dedicarse completamente al 100% al ministerio que se llevaba a cabo ahora si entraríamos ya al tiempo de David. Usted sabe que hay 24 órdenes sacerdotales, que ha tocado poquito. Pero cuando estaba en el inicio del sacerdocio, en el tiempo de Moisés, estaba Aarón. Y estaba todo lo que era la tribu de Leví dedicada al Señor. Ellos no tenían herencia con el pueblo porque el Señor era su herencia. Y todo el pueblo, estoy hablándole de 11 tribus que el Señor había formado a través de la descendencia de la promesa, sostenían a toda la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví no tenía herencia de territorio en Israel. Ellos ministraban en todo Israel al pueblo. Por eso es que el Señor les entregó a ellos la forma de cómo ellos tenían que vivir para que se dedicaran al ministerio. Pues imagina, hermano, hoy el criterio que hay de muchos hermanitos desorientados que tienen por ahí que un ministro tiene que estar dedicado al trabajo y también al ministerio sin ninguna cosecha. Y Pablo mismo lo habla. No dice pues la ley, y antes de eso habla y presenta quién sirve como militar o como soldado a sus propias expensas. Pues nadie, hermano, por mucho que ame su patria. Usted no va a abandonar su familia, su vida personal, solamente por ir, a menos que usted realmente sea un fanático de todo eso. ¿Quién planta una viña y no bebe o come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño, hermano, y no come de lo que el Señor le da? Esos cuestionamientos que la Biblia enseña, no pondrás bozal al buey que trilla. Está hablando del siervo, del ministro.
Está hablando del sacerdote. Y la Biblia lo habla claramente. Le voy a dar otros pasajes rapidísimos. En la ley el sacerdote y el cuerpo levita vivía del diezmo del pueblo. Mire bien lo que dice aquí la Biblia. Números 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Eso quiere decir que si todo el pueblo, hermano, diezmara en todas las iglesias, yo entiendo que ahorita pues estamos acá, ¿no? No habría necesidad que los ministros trabajaran, estarían bien. Pero algunos hermanos tienen que trabajar porque la iglesia no les diezma ni tampoco los apoya, o porque ellos tienen otras capacidades que le voy a hablar de esas ahorita, inmediatamente, hermanos. Pero eso no les quita el derecho de que ellos legalmente y bíblicamente hablando tengan el derecho de vivir de todo lo que entra a las arcas del Señor, porque el Señor se los ha dado como heredad. Note bien, he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. O sea, que a Gerson, Coat y Merari el Señor les entregó esta administración en todo Israel, hermano, toda la nación que entendía este principio. Mire lo que dice este otro verso. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Pero mire este otro verso. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión. Ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Por esa razón, mire, ministran al Señor por el pecado del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel, no tendrán heredad. Verso más. Hebreos 7:5, corroborando lo que habla este pasaje. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger, ¿qué dice? El diezmo de quién. Hermanos, por favor ayúdenme. ¿En qué se lo gastaban? Pues en todo lo que necesitaban en el templo y en ellos. Vamos, diga conmigo amén. Ay, no, pastor, es que los pastores son ladrones, se roban el diezmo, tienen carros nuevos, viven en mansiones, en lujos. Todos los pastores, me dijo una vez una persona, ¿por qué todos los pastores son gordos? Así me dijo, hermano. Yo me puse a pensar, dije, tiene razón, casi la mayoría somos gorditos. Yo digo, por culpa de la gente, no es por el diezmo. Que la gente le invita a comer a uno y piensan que uno es un tipo Goliat, hermano. No sé quién piensan que uno es. Y luego a las 10, 11, vamos pastor, coma, ándele, métase más para que engorde más, se ponga más así, se ponga más fácil. No es porque los pastores, hermano, yo entiendo que hay algunos que, yo se lo dije, han abusado de este ministerio. Y se han metido al ministerio y se han colado, pero no quiere decir que sean de Dios. O si son de Dios, le entregarán cuentas al Señor, son unos abusadores. Así es. Pero eso no tiene por qué meter a todos en el mismo paquete. Porque yo conozco ministros, hermanos, que son empresarios, profesionales, que tienen sus oficinas, trabajan y sirven al Señor y lo hacen con todo el corazón. ¿Y por qué no hablan de esos? ¿Por qué solo hablan de los malos ejemplos? ¿Y qué de los buenos? Que llenen las redes sociales de los buenos ejemplos, hermano. Sí, de aquellos que posiblemente han tenido que sembrar en una obra pagando rentas, biles por años para que la obra se sostenga primero. Es claro, porque hay un espíritu maquiavélico que está moviéndose, ministrando el oído de aquellos que se prestan a esta administración. Y le quiero decir que es bíblico que el ministro viva del altar y que viva de los diezmos. Aleluya.
Diga conmigo amén. Lo veo muy callado, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Hebreos. Este ya es el Nuevo Testamento. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen, ¿qué dice? Mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos sean descendientes de Abraham. Eso quiere decir que ellos, hermanos, cuando recibían el diezmo tenía que haber una administración, desde luego, ¿no? Es lógico. Suministraban al templo lo necesario, pero no había un sacerdote que estuviera llamando a un miembro. Hermano, disculpe, sería tan amable de pasar a recogerme. Fíjese, hermano pastor, que no puedo porque me queda muy lejos, voy a gastar mucho de gasolina. Por favor, hermano, no sea gacho, écheme la mano. ¿Se imagina, hermano? O que el pastor tenga que andar levantando una ofrenda hoy en día para comprarse un traje. Y le voy a decir, hermano, que eso sucede. Yo he conocido pastores tan humildes, como le digo, hermanos, que los he visto ministrar en guaraches, con los dedos, con las uñas así, mire, para arriba. No es porque ellos quieran decir somos humildes, es porque lamentablemente la iglesia no ha entendido que por lo menos tiene que comprar unos zapatos al pastor. Aleluya. O si no, pues que agarre para que se compre unos buenos. Si el diezmo le pertenecía a levita. Hoy en día se pelea tanto esto, pero quiero decirle que no es el hombre, hermanos. Es el adversario que está ministrando para poder debilitar la fe del pueblo y mantenerlo en la pobreza y la miseria. ¿Qué hace el diezmo? Abre llaves espirituales. Abre puertas, perdón, hermanos, son llaves espirituales que abren puertas. Porque es una señal de respeto a quien te está ministrando pan y vino. Hoy en día, antes era un mandamiento que el Señor le había dado al pueblo bajo maldición, que el que no lo hiciera, el Señor activaba la oruga, el saltón, para que se comiera sus cosechas. Hoy es una señal de respeto sacerdotal, de reconocimiento de autoridad y sujeción, hermano, prácticamente. O sea, una oveja que hoy en día dice que tiene pastor, la señal es su diezmo. Sus palabras no, la señal es su diezmo, hermanos. ¿También dice amén ahí o no? ¿Sí? Esa es la señal, bíblicamente hablando. De otra manera, usted pues es un colaborador, un invitado, pero el pastor es cuando la oveja aprende a reconocer su autoridad y se sujeta a ella. ¿Cómo se sujeta? A través de la señal de diezmar. De lucha. Vamos rápido. Aquí vamos a entrar a mirar como la ley es sombra de la gracia, hermano. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 1, para que entendamos un poquito lo que le quiero mencionar. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. ¿Notó lo que dice? No la forma misma de las cosas. Pero quedémonos ahí. La ley tiene, que dice, la sombra de los bienes futuros. Eso quiere decir que la ley hablaba, todo lo que se llevaba a cabo la ley estaba proyectándose, o mejor dicho, dirigiéndonos para que cuando apareciera la gracia entendiéramos, hermanos, los estatutos. Mire, hay doctrinas que están en la Biblia que la iglesia hoy en día no las abraza, solamente abraza unas, pero otras no, incluyendo esta. Pero la ley hablaba de ellas. La ley habló claro y conciso, hermanos, durante todo el tiempo que ministró el cuerpo levítico, o más que todo levítico, del sacerdocio, de que el diezmo era el que iba a usarse para sostener a la casa sacerdotal y que no faltara nada en la casa, nada. Entonces, por eso el Señor les habla en Malaquías capítulo 3, robará el hombre a Dios, dice primero. Y luego el pueblo le contesta, le dice, ¿y en qué te estamos robando? Pues en los diezmos y en las ofrendas, le dice.
Y el pueblo dice, ¿pero cómo? Sí, traigan los diezmos al alfolí y van a ver cómo yo abro las ventanas de los cielos. Y hay alimento en mi casa y abriré las ventanas de los cielos para que descienda bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. O sea, lo que estaba hablando el Señor ahí era mencionando el principio que se estableció no exactamente en la ley, sino desde antes de la ley, y que ahora que cuando aparece la ley se establece principio con mandamiento, bajo maldición. Pero termina la ley y empieza la gracia, y el principio se traslada como una señal de reconocimiento de autoridad, que sigue siendo un principio de bendición, que tiene más poder que cuando estuvo en la ley, hermanos. Por eso yo le digo algo: si usted, hermano, tiene necesidades porque usted no ha entendido que en realidad Dios puede abrirle fuentes financieras, cuando usted aprende a honrar al Señor, honrando a sus ministros, sosteniendo su casa. Amén. Yo sé que son temas que entendemos, porque yo personalmente hablando le digo, he conocido muchos pastores que lamentablemente han tirado el ministerio porque el pueblo no los apoya. Y cualquiera puede decir, ay, es que el pueblo, es que el ministro no era llamado de Dios. No, puede que ser que haya sido un lindo ministro del Señor, pero un pueblo ingrato y malagradecido con Dios. E ignorante en cuanto a esta materia, desde luego, no en todo, sino en esta materia. Porque posiblemente nadie les enseñó lo que dice la Biblia. Vayamos a ver otro verso rapidísimo, para que entendamos y para que usted se dé una idea cómo la ley, que es la sombra de los bienes venideros, que era la gracia, habla acerca de todo en figura en una sombra, incluyendo el diezmo. El sacerdocio era una sombra, la ley una sombra, el pacto una sombra, el diezmo una sombra, la primicia una sombra, la ofrenda una sombra. Todo era sombra, hermano. Aún hasta lo que había dentro del tabernáculo era una sombra. El tabernáculo mismo era una sombra de lo verdadero. Y la ley era una sombra de lo que se estaba hablando que vendría a llevarse a cabo en la gracia. Por eso Galatas 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro, ¿qué dice? Ayo. ¿Usted sabe lo que es un ayo? Un guía, un conductor, hermano, que nos dirige a, es un ayo. No es un maestro en sí, pero es alguien que nos dirige, nos conduce a. Y la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ¿qué viene a ser, hermano, la ley? Un ayo, un guía que nos conduce. En la ley se habló de la sombra, pero cuando vino el tiempo, era simplemente un conductor que nos llevaba a lo verdadero en Cristo Jesús. ¿Por qué quieren anular el diezmo, hermano? ¿Y por qué quieren tener a los ministros en harapos, en carros todos tuberculosos? Como que si el pueblo no fuera digno de unirse todos y comprarle un buen carro a su pastor o a su ministro. Y no estoy hablando, quiero aclarar, de mí, porque gracias al Señor yo tengo buen carro hasta ahorita. Gracias al Señor. No necesito carro, así es que nadie vaya a querer decir, pastor, le vamos a comprar un carro. No, yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de aquellos ministros que realmente, hermanos, viven en necesidad y que el pueblo pide, demanda, exige, pero ellos no quieren dar absolutamente nada, ni siquiera respeto. ¿Me doy a entender, hermanos? Y la ley habla claramente acerca para qué se utilizaba. Me preguntó una vez una persona, ¿para qué usan tanto el dinero? De seguro porque yo creo que vieron alguna película que se levantaban miles, hermanos, y miles en una iglesia, ¿verdad? Tal vez en una mega iglesia, pero como es la iglesia es el gasto también, ¿no, hermanos? ¿No piensa usted? Sí, mi pastor gastó millones, hermanos, en edificar el templo que tienen ahora. Y tengo entendido yo que la mensualidad de sostener solamente los gastos del ministerio son de $80,000 a $100,000 mensuales. Hello. Pero de eso no se habla, hermanos, ¿verdad? De todas esas cosas, nomás de lo demás.
Porque hay un espíritu envuelto que quiere atacar, desde luego, el oído para que la fe del pueblo mengue, se baje, se deteriore y el pueblo se vuelva agarrado, tacaño y se cierre las puertas de bendición. Mire qué terrible ignorar un principio que Dios ha establecido para que tú te abras bendición. Aleluya. Vamos a mirar rápidamente los que sirven en el altar, que dice la Biblia. Dice que son dignos de comer del altar. Los que sirven en el altar son dignos de comer en el altar. Habla de los, perdón que lo diga, de los bueyes. Está hablando de los ministros, los sacerdotes, con todo respeto lo digo, hermanos. Pero eso es lo que dice la Biblia, son los bueyes. Se oye mal, ¿verdad? Pero es que la Biblia le llama al siervo el buey. Por eso hay una de las fases de Cristo en Marcos que se identifica con la fase de Cristo como el buey, el buen siervo, hermano, que vino a servir. Con todo, hermanos. Primera de Corintios 9:13. ¿No sabes que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y qué más dice? Hermanos, comen la comida del templo y qué más. Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben, ¿qué dice? Su parte. No sé si están pasando la pantalla, hermanos, en el video. Si me lo pueden chequear, por favor. Sí, aleluya, gloria al Señor. Y miren lo que dice aquí, hermano, 1 Corintios 9:13, el siguiente pasaje. ¿No sabes que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. En uno de los retiros que tuvimos, un anciano, me dijeron que era anciano por ahí, anciano en años, pero anciano como ministro no. Yo respeto cada quien a quien establezca autoridades en sus congregaciones, principalmente los pastores, pero a veces hay gente que no hay que ponerla en autoridad porque no entiende lo que es el ministerio. Recuerdo que nosotros nos sentamos, hermanos, los ministros, los hermanos muy amablemente, usted sabe que tanto aquí como en Ken son hermanos tremendos servidores, todos los hermanos que sirven, y aunque voy a ser franco, hermanos, allá en California allá sí que eso sí se exageran en el servicio, exageran, hermanos. Me hicieron comer a las 2 de la mañana, hermanos, pero no creo que una comidita, me hartaron los hermanos. Y obligado, y por honrar la voz del pastor de ellos, yo tuve con el otro pastor, con otros 2 pastores que estábamos ahí también, tuvimos que comer, solo para no deshonrar, pero en realidad, hermanos, eso fue terrible, exageraron con el servicio. Pero siempre nos han servido bien, hermanos, acá y en Ken y en el retiro, uno de los retiros tuve a una persona que llegó y viene y los hermanos amablemente, pastores, pasen por favor, que usted ya lo ha visto, ¿no? Nos preparan una mesa, los hermanos muy amablemente, no nos separan, desde luego, gracias al Señor, porque yo siempre he pedido que no nos echen fuera, que nos mantengan con el pueblo, porque pues, el pastor tiene que estar viendo al rebaño, ¿no? O tiene que aislarse. ¿Para qué se oculta el pastor? No, el pastor se convierte, si bien es cierto, en una atalaya, pero tiene que estar también con el rebaño, ¿no? Los hermanos nos sirvieron, hermanos, y llegó un varón, y yo lo escuché, entrado en años, y dice, pero ¿por qué no nos sirven a todos igual? Porque a ellos ese privilegio de primero. Y así, hermano, bien déspota. Y yo me enojé, yo le dije, varón, ven, le dije yo, te voy a explicar por qué. Ya le expliqué, le dije algunas cositas a él. Le dije solamente, para no decírselas a usted. Y le digo, espero que haya entendido, hermano, ¿por qué? Dije, ¿por qué? Porque tiene que haber una honra para empezar. Una distinción, una señal, hermano, de respeto aún en lo mínimo. En cosas mínimas se manifiesta lo que hay en el corazón de la oveja. Y oiga, hermano, aún hasta, mire, gracias a Dios por esto, aún hasta en esto hay un respeto, hermano, al ministerio. Gracias al Señor por todo esto. Y otras cosas más, hermanos. Y
La Biblia dice que los que desempeñan el trabajo de altar, los bueyes, que no se les puede poner bozal cuando están trillando o trabajando, hermano, son dignos de comer del altar. Son dignos. Entonces aquí avanzamos rapidísimo. El pastor, digo yo, puede trabajar como Pablo, Bernabé y Aquila. Aún Apolos, hermano, también trabajaba. Y la Biblia lo dice. Puede trabajar, si bien es cierto, el pastor. Dice el verso 9 de 1 Corintios, capítulo 9, verso 6, perdón. ¿O acaso solo Bernabé y yo no, mire bien, tenemos el derecho a no trabajar? ¿Qué le está hablando usted a eso? Que había otros ministros que realmente no trabajaban. Entonces, ¿cómo se sostenían? Vamos, dígalo claro, a través de lo que entraba al ministerio. Porque ellos eran dignos de comer y de vivir de lo que el Señor proveía. Y el Señor no le gusta que un ministro viva mal. Aleluya. Ay, hermano pastor, aunque en una chocita ahí que se le meta toda el agua, porque usted tiene que demostrar la humildad. ¿Dónde está la humildad, pastor? ¿Por qué trae carro nuevo? ¿Por qué no trae uno viejo? Pastor, ¿por qué no trae unos guaraches, unos caites, dice alguien por ahí, en vez de esos zapatos de piel? Debería el pastor mejor, en vez de gastar, irse al Goodwill a comprar ropa usada para que demuestre la humildad, dice el otro, ¿verdad? Porque, hermano, quiero decirle que ese es el criterio que ahorita se mueve afuera, que el diablo le ha metido a la gente, que un ministro tiene que vivir. Aunque yo entiendo el otro extremo, no. Espero que usted me esté entendiendo que hay dos extremos. El primero es el que la gente quiere que vivan los ministros en desgracia, en miseria, para demostrar que sirven realmente al Señor y que son muy humildes. Y por el otro lado está el extremo de los otros que quieren vivir en grandezas y en riqueza. Pues también, ¿no? Pero eso no quita de que el Señor le haya dado al sacerdote de los diezmos, ofrendas, colaboraciones del pueblo, para que viva bien, decentemente hablando. Era una honra. Y que no le falte nada, hermano. Nada. Que no le falte. Que se olvide de esos carros tuberculosos, de esas ropas del Goodwill, de esos zapatos que ya lo usaron 10 personas, hermanos. Que se compre unos nuevos, para que no tenga después un problema de hongos o no sé qué cosas que se le mete a la gente. O esas camisas que a lo mejor hasta un satanista, un brujo, un homosexual las pudo haber usado. ¿Qué sé yo? Amén. Usted puede orar. Te tiene fe, ore, santifique, le quieras con aceite, haga lo que usted quiera. Pero ese es mi criterio personal. Si usted puede comprarse algo nuevo, mejor comprarse lo nuevo. Y aún así ore y santifique. Amén. Pero dice la Biblia que, hermano, Pablo y Bernabé y Aquila y Apolos trabajaban. Pero Pablo está aclarando y dice, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Entonces, ¿quién ministraba y no trabajaba? Ahorita le voy a explicar quiénes, hermanos, rapidísimo. Mire lo que dice el siguiente pasaje. Hechos 18:1. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. El 2, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila y su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, fue a ellos. Y como él era del mismo, que dice, no está hablando del sacerdocio, hermano, se quedó con ellos, pues trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y toda la gente nos quiere mandar a todos que hagamos tiendas, hermano. ¿Sabe? Este es uno de los versos que utilizan los antagonistas, muchos, de decir, ay, ¿por qué los pastores no trabajan? ¿Por qué no se van
Si aman tanto la obra, trabajar como Pablo. Hermano, ¿los ha oído? Como Bernabé, que esos sí eran siervos del Señor. ¿Y los otros que habla Pablo y Bernabé? Que no trabajaban. ¿Por qué no los mencionan, hermanos? Dígame usted. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Va. Entonces vayamos avanzando rapidísimo. Le vamos a poner verso aquí y entender un poquitito. El pastor puede trabajar como Pablo, Bernabé y Aquila. O puede dedicarse al ministerio como los apóstoles de Jerusalén. Porque estos no trabajaban, hermanos. Estos estaban muy bendecidos. A quienes les ponían las riquezas a sus pies. Miren lo que dice Gálatas 1:18. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Platicando, tranquilo, con Pedro. En la sede apostólica. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces había ministros en Jerusalén que no trabajaban. Pero había otros que sí trabajaban. ¿Me explico, hermanos? Entonces, bíblicamente hablando, la Biblia dice que el ministro puede vivir de lo que se levanta del altar. Porque el Señor les entregó a ellos las ofrendas, generalmente hablando, para que no les faltara nada. Aleluya. Pero cuando hay un pueblo mezquino, hermano, y que no quiere reconocer la enseñanza, los primeros que se cierran puertas financieras son ellos. ¿Qué digo financieras? Aún espirituales, hermano. Francamente hablando. Porque tú no puedes pretender esperar que un ministro te esté dando a ti. Pablo mismo lo dijo. Ningún soldado se enlista a servir a sus propias expensas. Nadie planta una viña sin esperar comer de su fruto. Nadie apacienta un rebaño sin aprovecharse de él. Lógico. Nadie trabaja la tierra sin cosechar de ella. Hay una esperanza de cosechar, hermanos. Y eso el pueblo tiene que entenderlo, porque el más beneficiado es el pueblo. Ahora, si el oído del pueblo está contaminado, metido en las redes sociales, pues lógico, va a deshacer todas estas enseñanzas y va a vivir empobrecido. Igual, muéstreme que está enriquecido, pues, por andar oyendo enseñanzas así, que no le falta nada. Si no le falta nada, entonces yo diría, caray, no, pues ahí, páseme el secreto. Pero regularmente la gente más empobrecida y que está más atrasada, la gente que no honra a sus ministros ni a su ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué digo? Porque es una verdad la que le acabo de decir. Espero que este año 2022 usted, hermano, pruebe al Señor y se dé cuenta de la importancia de aprender a sembrar en el reino y no deshonrar su casa. Vamos adelante. No pondrás bozal al buey que trilla. Mire bien. 1 Corintios 9:7. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Ya se lo digo. La ley. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que cuando trilla o que trilla, que está sirviendo, pues me refiero. ¿Acaso le preocupan a Dios? Voy a ponerlo en esta forma. Los animales no. No se refiere al buey literalmente hablando. Se refiere al buey, que es el siervo, el que sirve el ministro. O lo dice especialmente por nosotros. Y Pablo dice, sí se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Le voy a poner este ejemplo. Abraham viene de un gran trabajo de conquistar. Despoja, se encuentra con un sacerdote, ¿correcto? Lo primero que hace es reconocer sacerdocio y autoridad. ¿Cómo lo hizo? ¿Con palabras o con una señal de diezmar? Hermanos, con una señal. Claro, entendemos
que antes de eso el principio fue que Melquisedec le ministró a Abraham pan, que es palabra, y vino. Entonces le ministró dos cosas, hermano. Abraham, primero lo llenó de palabra, le enseñó la palabra y luego le ministró exhortación, espíritu, rompió cadenas posiblemente de tacañez, tacañería, dureza de corazón, como usted le quiera llamar, espíritu mezquino, qué sé yo, miseria, pobreza, fracaso. Y el pueblo dijo, voy a reconocer al sacerdote porque la palabra y el vino me están ministrando mi alma. Hermanos, Abraham ante tal ministración dijo, le voy a diezmar. Esto lo digo porque este es un principio de levantar diezmos. Escúcheme lo que le voy a decir. El principio bíblico de levantar diezmos como sacerdote es primero en la gracia. Primero, le repito, en la gracia. En la ley no era así. En la ley tú tenías que diezmar primero y luego te ministraban. En la gracia primero te ministran el pan y el vino. Y luego te compromete el Señor a reconocer la autoridad sacerdotal y ministerial. Con una señal de diezmar. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué le enseño este pequeño paréntesis? Le voy a explicar por qué. Porque yo sé que hay muchos pastores que me están oyendo porque se conectan conmigo también pastores, hermanos, aunque no me digan que no. Y se conectan. Y le voy a explicar así rapidísimo que ningún pastor puede levantar diezmos si no está ministrando primero palabra y vino. Hello, hermanos. ¿Me entendió lo que le dije? Si no puede ministrarlo él, tiene que proveer a alguien que venga a ministrar por lo menos la palabra y el vino y el pueblo esté bien apacentado. Pero la señal para levantar diezmos en la gracia es, primero ministrame y luego yo te reconozco con mi señal. ¿Me explico? Y esto lo digo porque hay muchos que se concentran en levantar diezmos, pero no dan palabra y no ministran espíritu al pueblo. Y el pueblo necesita ser ministrado primero para que entienda lo que es el manto sacerdotal y el manto de autoridad que Dios le ha dado a un buey, que es un ministro. No pondrás bozal al buey que trilla. Ahí está. Entonces aquí vengo yo de acuerdo a mi criterio. ¿Un pastor debe de trabajar en el ministerio, sí o no? Bueno, yo digo que así como Pablo y Bernabé y Aquila, hermano, trabajaban, así como los apóstoles de Jerusalén no trabajaban y posiblemente otros más que no menciona la Biblia, yo digo que debe de ser, hermano, estará en el ministerio de acuerdo a su capacidad. Si trabaja, ¿qué? Y si no trabaja, también, ¿qué? El pueblo tiene que honrar a sus ministros. Vamos, diga conmigo amén. El más bendecido es el pueblo. Porque cuando tú honras a un siervo del Señor, Dios te bendice a ti. Jesús mismo lo dijo. Nadie que le dé un vaso de agua a un profeta se va a quedar sin nada. Al contrario, el Señor dijo que si le das un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibes. Si le das de comer a un siervo, recompensa de siervo recibes, hermanos. Cada vez que tú siembras un ministro, tienes que entender dos cosas. Una, que Dios te ha dado un campo que es tu casa para sembrar, sostener el ministerio. Y la otra es la tierra, que es el representante del reino, que son los ministros. Y el primer ministro al que tienes que sembrar, pues es el tuyo, hermano. Lógico. La primer tierra. Pues tú eres del que siembras en la radio, en la tele, en internet, y no siembras en tu casa y en tu ministro. Pues te queda bien el dicho que dice, oscuridad de la casa y lumbrera, o como dice, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Creo que así va el dicho. Más o menos, por ahí va. Entonces estará en el ministerio de acuerdo a su capacidad, hermano. Y esto se ve en los talentos. Mire, en los talentos
usted va a notar algo muy importante. Mateo 25, verso 14, dice, porque el reino de los cielos, note bien cómo es el reino de los cielos, amados hermanos, como dice la Biblia, es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Aquí le voy a explicar. El hombre es Jesús, que se fue a un largo viaje, ascendió a los cielos, pero llamó a sus siervos, a los siervos que llama, y les encomienda sus bienes, todo lo que es de Dios. Estamos hablando, hermano, desde la iglesia hasta lo que tiene. Yo le voy a decir algo, hermano, todo le pertenece al Señor. Es más, para ser bien franco, hasta lo que el Señor le permite cosechar, le pertenece al Señor. Y lo único que el Señor le dice, te quiero bendecir, pero tienes que activar tu fe con una señal. No lo quiero todo como en el principio, porque usted se va a dar cuenta que en el libro de los Hechos, hermano, la Biblia dice que entregaban todo. ¿Para qué hablar de diezmos cuando se entrega todo? Pues es lógico. ¿No le parece? Pero lo mínimo que el Señor dijo, el 10. Y activo las bendiciones. Ahora, si quieres dar más, pues ya es decisión tuya, pues es de acuerdo a la capacidad de la fe. Pero usted se va a dar cuenta que la Escritura habla claramente que el Señor emprendió un gran viaje y llamó a sus siervos, que son los ministros, y les encomendó sus bienes, la administración de la casa, incluyendo de dar pan a tiempo a los de la casa. El pan es la palabra. Esa es la parábola del buen siervo, hermano, que está hablando aquí. Y Mateo 25, 15 dice, y a uno le dio perdón, ¿cuántos talentos, hermanos? Ahora, ¿un pastor debe de trabajar o no? ¿O debe de vivir del ministerio, digo yo, hermanos? Pues yo digo de acuerdo a sus capacidades, lo que Dios le haya dado, porque a uno le dio 5 talentos, quiere decir que este hombre está bien capacitado, ¿sí? A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, y la Biblia dice que es de acuerdo o conforme a su capacidad, y se fue de viaje el Señor. Pero a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Me explico, hermanos? Aleluya. Ahora, aquí viene el punto. Los apóstoles del Espíritu como Pablo y Bernabé bien pudieron trabajar, sin embargo, voluntariamente no lo hicieron. Pero le repito y le pregunto otra vez, ¿para qué se usaba que el pueblo levita levantara el diezmo en Israel, hermanos? ¿Para qué se usaba? Dígalo, para que vivieran bien. Para que no faltara nada en el templo, hermanos. Para que no hubiera necesidad. Ahora, porque la Biblia habla de algunos que tomaron la decisión de no hacerlo. La Biblia misma, hablando Pablo, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. No significa de que los demás no puedan vivir del ministerio. Porque esto es opcional. La decisión que ellos tomaron fue la opción de ellos, hermano. Primera de Corintios 9, mire lo que dice aquí, 1:4. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan ¿de qué? ¿No lo oí, hermanos? Mire la enseñanza. Así ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio no anden llenos de cemento, hermano, llenos de tierra, llenos de no sé qué cosas haciendo, que vivan del evangelio. Yo no estoy hablando del que tiene capacidades, yo estoy hablando, hermanos, de aquellos que por necesidad, porque el pueblo es ingrato y bárbaro y los quiere tener en la miseria, hermanos, y ellos tienen que buscarle para sostenerse, para pagar todos sus biles y los de la iglesia, porque aman al Señor. Y toda la gente bien bárbara, cínica ahí todavía. Sí, usted sí es un buen siervo, porque usted sí es humilde. Usted sí demuestra que usted realmente ama al Señor. Usted no se come los diezmos, pero bíblicamente hablando, el levita y el sacerdote era el que se comía los diezmos. Aleluya.
Yo sé, este mensaje le dije que era discipulado, no es un mensaje para toda la gente, pero lo estamos publicando para que me tiren duro, hermanos. Pero deme la base. No me digas sandeces, pues. Hábleme con cordura. Hábleme con Biblia. Pero ¿quién se comía el diezmo? Hermano, en la sombra, ¿quién se lo comía? Los que vivían sirviendo al Señor. Ahora, ¿quién se debe de comer el diezmo, hermano? O las ofrendas, pues, del pueblo. Los que viven del evangelio. No tienen que tener necesidad. A nadie le debería de asustar, hermano, que un ministro viva de las ofrendas y las aportaciones que el pueblo da. Sería una barbaridad que le asustara, que usted estuviera recibiendo, que usted estuviera siendo ministrado por un ministro y no fuera digno, hermano, de entender que el Señor le dio a él el derecho de vivir del altar. Véalo, hermano. Sin embargo, Pablo, hermano, como dice la Biblia, véalo, aquí lo dice, verso 15. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Era algo que él decidió. Y luego dice, el hecho de que Pablo se negara a poner en acción su derecho de vivir del evangelio no significa que otros no lo puedan ejercer. Vea lo que dice el verso 18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer uso pleno ¿de qué? ¿De mi derecho en qué? En el evangelio. ¿Cuál era el derecho? Vivir del evangelio. ¿Dicen amén o no? Sí, vivir. Vivir del evangelio. Pero Pablo dice, nadie me va a robar mi gloria. Yo he decidido servir al Señor trabajando con mis propias manos y a mí nadie me va a mantener. Yo voy a servir al Señor, yo voy a costear lo que yo necesite, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que estén en desacuerdo con aquellos que sí lo hacen y ponen en acción o activan su derecho de hacerlo. Aleluya, espero que me esté dando a entender, hermanos. Sí. Derecho. Hay un derecho. Bueno, no lo voy a hacer gravoso con esto. Espero que haga preguntas para que yo se las pueda contestar bíblicamente hablando. Vamos a ir concluyendo. Aparte de ser una señal de reconocimiento de autoridad del diezmo, el Señor lo ha dejado para que el ministro viva de su servicio de altar, si bien le parece hacerlo. Y si no, es de acuerdo a su capacidad. Si el ministro puede servir al Señor y ser responsable y fiel y trabajar, pues adelante. Porque hay muchos ministros que son empresarios, profesionales, que tienen su oficina, su negocio, su empresa, pero no dejan de servir al Señor. Pero hay otros que no tienen esa capacidad, que pueden atender un negocio, una empresa y servir al ministerio, pues que se dediquen al ministerio solamente. Hermanos, así de sencillo. Es de acuerdo a su capacidad. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? Cuando se fue de viaje. Levíticos 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada, que dice, al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado, del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será consagrada al Señor. No debe de considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser, dice, redimidos. Vamos a otro pasaje, Deuteronomio 12:6. Y allí traeréis, dice, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano y vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas, en las cuales el Señor vuestro Dios os ha, ¿qué dice? Bendecido.
Yo termino con esto. Pablo dijo claramente, el que sirve en el altar es digno de comer del altar. Entonces, hermanos, ¿por qué hoy nosotros le estamos prestando atención a personas antagónicas, extrañas, raras, que ponen toda clase de contradicciones en contra de esta administración en las redes sociales, y que aún dentro de los grupos eclesiásticos se mueven diversidad de pensamientos, hermanos, que vienen en vez de edificar, a desviar o debilitar la fe de los creyentes? ¿Por qué, hermano? Cuando debemos de abrir nuestros ojos y saber que el diezmo es una palabra que viene desde antes de la ley, el diezmo es una palabra que se ministró en la ley, y que la gracia debe de seguirse reconociendo, porque representa la unión, como se lo he enseñado, de un sacerdocio previo al sacerdocio arónico levítico, y ahora conectándose con el sacerdocio de Cristo, donde se diezmó por primera vez, en señal de reconocimiento de autoridad ante una ministración. ¿Puede o debe o no trabajar un ministro o vivir del ministerio? Que nadie le quite ese derecho, como Pablo dice. Yo no lo he usado, pero no me opongo a que otros lo usen, porque la ley dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso dice la ley. Está hablando del siervo. Es a criterio del ministro. La mayoría de la iglesia apostólica vivían muy bien y enriquecidos. Mire, Hechos 4:34. No había pues ninguna necesidad entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de quienes, de los que no trabajaban. Aleluya. Y Señor, pero ahora todo el mundo quiere mandar a los ministros que vayan a trabajar, hermano. Vayan allá y lo que venga el ministro corriendo a ver qué tema le voy a dar al pueblo, hermano, ¿verdad? Entiendo, de acuerdo a su capacidad. Una vez me dijo perdón que me ponga como ejemplo, hermanos, pero me dijo un pastor un día en una reunión pastoral, me dice: oye, pastor Tito, ¿tú cómo le haces para tener una empresa? Me dice, un negocio y todavía dedicarte al ministerio. Y yo te veo que estás en reuniones y en la radio y estás en otros grupos. No, me dice, te vas a quemar, te vas a cansar. Hermano, a mí lo único que se me ocurrió fue de acuerdo a la capacidad, varón, dije yo. Le dije, tú te comes 5 tacos y yo me como 15, le dije. Sí, es sencillo. Yo conocí a un jovencito que ahora es pastor, hermano, antes era mi discípulo. Un día me invitó a comer, ya le he contado este cuento, creo a usted o no sé a quién. Y me dice, hermano, vamos a comer unos tacos, una lonchera. Yo le dije, pues vamos. Y cuando llegamos, la muchacha que estaba sirviendo dice, ¿qué les damos? Y el chamaquito, una cosita así chiquitita, flaco, tísico, le dice, deme 20 tacos. Yo le dije, ¿qué? Le dije, ¿y dónde te los vas a meter? Como que se avergonzó, le dice, deme 10. Deme 10 solamente. Pero hermano, es que usted debe entender que es de acuerdo a la capacidad. Hay gente que no podría tener un negocio, un trabajo y todavía estar en el ministerio. Pero hay otros hermanos que posiblemente sí tengamos esa capacidad de hacerlo. Y no nos va a faltar palabra, ni unción, ni tampoco nos va a faltar el tiempo para dedicarnos a lo que nos corresponde como ministro del Señor. Que nadie nos quite nuestro derecho, decía Pablo. Pero tampoco se oponía a que se ejerciera el derecho. Entonces, amados, abramos nuestros ojos espirituales y oídos, que ese mensaje de toda esta gente antagonista y opositora es para debilitar, instrumentos diabólicos para debilitar la fe del pueblo, para que el pueblo se mantenga empobrecido, porque Dios activa riqueza cuando tú honras, especialmente a tus ministros. ¿Cuántos dicen amén?
Póngase de pie, damos gracias al Señor. ¿O no? Espérenme un segundo. Preguntas y respuestas. ¿Tenemos o no? Preguntas y respuestas. Yo quiero que me pregunte. Discipulado, se me ha olvidado. Va. ¿Tiene preguntas o no? Aleluya. ¿No las apuntó? ¿Todo quedó clarito? Como el agua. ¿Ninguna aportación? ¿Preguntas? ¿Nadie tiene duda? Hermanita. A ver. Sí. Usted, la pregunta suya es que depende de cada pastor si quiere hacer valer su derecho, no de trabajar o vivir del ministerio. Sí. Es de acuerdo a su capacidad. Si él ve que no puede trabajar y vivir del ministerio, el pueblo que está pastoreando debe aprender a honrarlo y sostenerlo bien para que él se dedique al ministerio, claro. Es de acuerdo a su capacidad de hacer valer su derecho o si no, de decir yo tengo el derecho de trabajar y dedicarme al ministerio o el derecho de no trabajar y dedicarme de lleno al ministerio y que el pueblo me sostenga. Claro que sí, desde luego. Miren, hermanos, los que entienden este principio aquí en Estados Unidos son los gringos y lo entienden muy bien. Por eso muchos anglosajones quieren ser ministros. Y ellos van y estudian, se gradúan, sacan su licenciatura, maestría, qué sé yo, y luego les dan una iglesia y ellos viven muy bien del ministerio y les pagan muy bien. Las únicas iglesias más marginadas en cuanto a esta administración y empobrecida, diría yo, es la iglesia latina. Y tenemos que romper con ese espíritu este año 22. Amén. Y que Dios le bendiga y le levante y que usted pueda ser una señal para muchos antagonistas y opositores de que realmente Dios, cuando se ordena al pueblo, Dios lo bendice. Pero no deshonre jamás a sus ministros. Por el criterio, el pensamiento de alguien equivocado, usted no los deshonre, aprenda a honrarlos. Que el más bendecido va a ser siempre usted. Va a ser siempre usted, perdón. ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie? Pues cantamos un canto y nos vamos, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Se animan o no? Muy bien, pues entonces póngase de pie, damos gracias al Señor. Y nos vamos para que no nos carguemos tantos aquí. Hagamos una oración para irnos. Todos los hermanos que están también a través de las redes sociales, qué bueno que están conectados con nosotros. Cada uno de ellos sean bendecidos en gran manera. Espero que esta plática, hermano, tan importante pueda servirles de edificación, especialmente a aquellos que están en el ministerio. Si debe o no trabajar un pastor o vivir del ministerio, yo digo que es de acuerdo a su capacidad. Pero si usted quiere ejercer su derecho, hágalo. El pueblo tiene que entender que el más bendecido es el pueblo cuando aprendes a honrar. Abraham se hubiera sentido muy deshonrado, Melquisedec se hubiera sentido muy deshonrado si Abraham no lo honra con una señal. Ya eso de las palabras, ay, usted es mi pastor, mire cómo lo quiero mucho. No, lo quiere tanto que hasta falta la iglesia. Lo quiere tanto que nunca lo apoya financieramente hablando, ni tampoco en la visión ministerial para que se sostenga la casa donde usted adora al Señor juntamente con sus hermanos. No lo quiera tanto de esa manera, quiera lo mejor para que el Señor le bendiga a través de una señal, como lo hizo Abraham con Melquisedec. Y de esa manera el Señor le va a usted a bendecir. Y este año, ¿qué importa lo que digan los necios? Usted déjelos en su necedad. Usted active su fe y vea la mano del Señor apartando a la oruga, el saltón, a los enemigos de pobreza, miseria. Y mire cómo el Señor levanta su empresa, su negocio. Mire cómo el Señor lo promociona, le da gracia con aquellos que posiblemente no creían en usted. Ahora mirarán capacidades en usted, porque Dios da gracia sobre gracia cuando aprendemos a honrar. Especialmente cuando honramos su casa, cuidamos de la casa del Señor, que no falte nada. Y los ministros, que no les falte nada, hermano. Dios
se encarga de usted. Oremos al Señor. Padre, una vez más, gracias por este tiempo glorioso que nos regalas. En tu mano, Señor, queremos ponernos. Te rogamos, Señor, que tú puedas, bendito Dios, romper con toda cadena del enemigo que esté estorbando, y que cada oído que ha sido afectado, Señor, con otro mensaje, pueda, Dios eterno, hoy afinarse a tu palabra. Escrito está: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso dice la ley que nos condujo a la gracia, Señor. Y hoy en la gracia nosotros reconocemos que tus siervos son llamados para ser bendecidos y ser de bendición para muchos, para multitudes. Profetizo sobre este pueblo que miraremos un pueblo, Señor, Everett Ken y la iglesia que está a través de internet, que circuncidará sus oídos, pero no solo sus oídos, sino también su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre Celestial, que tú puedas en este momento, Dios, hablar a los oídos de tu pueblo y al corazón, para que tu pueblo pueda activar las bendiciones financieras en este año 2022, Señor, y no se le cierren puertas en lo absoluto, mas ante estudio reprendas a todo espíritu devorador que quiera devorar su cosecha, que quiera devorar, Señor, la riqueza que tú has puesto en sus manos, que quiera opacar la bendición de las empresas a las cuales tú, Señor, les has confiado en sus manos para que se sostengan y sostengan a tu casa. En el nombre de Jesús te pido, Dios, en esta noche que tú canceles con toda mentalidad de pobreza, fracaso. Canceles, Señor, con todas esas cosas que espíritus han sembrado, palabras, pensamientos, actitudes, Señor, y que tu pueblo este año pueda mirar la puerta de bendición abrirse, Señor eterno. Dale la libertad para sembrar en tu reino. Dale la libertad para que cada uno siembre con alegría, con liberalidad, Señor, con gozo, y que este año pueda mirar la diferencia, Señor, de lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Entonen un canto al Señor, hermanos. Canten al Señor, entonen. Vale la pena cantarle al Señor antes de irnos. Amén. Hay momentos que no deberían de pasar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, choca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte.
nuestro, que todo te pertenece a ti. Reconocemos, bendito Dios, que de ti viene toda bendición. Gracias te damos, Señor amado, por esas bendiciones que proceden de ti. Te glorificamos, te exaltamos, Señor amado. Gracias por tu palabra en esta noche. Permite, bendito Dios, que podamos entenderla, tener un corazón humilde para entenderla, que sea tu Santo Espíritu dándonos, bendito Dios, ese entendimiento, Señor amado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, declaramos, bendito Dios, esa bendición en cada familia, esa bendición física, Padre Santo, también esa salud, Señor amado. Declaramos, bendito Dios, esa sanidad sobre el cuerpo de cada uno de tus hijos, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Te amamos, Padre amado. Gracias te damos, Padre bendito. Te pedimos que lleves con bien a cada una de las familias que pudo llegar a este lugar, y a los que se quedaron en casa tú les conoces, Padre bendito. En el nombre precioso de Jesús te pedimos que tu gozo, tu paz esté en cada uno de ellos, la salud, bendito Dios, en cada uno de ellos, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, porque sabemos que tu presencia va con cada familia, Padre bendito. Gracias te damos. Amén y amén. Amados hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor los lleve con bien. Paz de Cristo a todos. Amén. Gloria a Dios.